En esta lección, graficaremos f de x es igual al mayor entero de x menos 2, así como f de x es igual al mayor entero de la cantidad x menos 3, usando la calculadora gráfica TI-84. Puede reconocer que si sabe cómo graficar la función de piso básica o la función de entero más grande, aquí tenemos un desplazamiento hacia abajo 2 unidades de esa función básica. Y aquí tenemos un desplazamiento a la derecha 3 unidades de la función básica del piso. Pero nuevamente, los graficaremos en la calculadora gráfica y luego a mano. Entonces primero presionaremos si es igual. Desde aquí, presionaremos más, flecha derecha una vez a num. Queremos seleccionar la opción 5 para el mayor entero. Entonces podemos presionar el número 5 o podemos bajar la flecha al número 5. Presiona Enter y luego tenemos x paréntesis cerrado y luego menos 2. Ahora debo mencionar que si tiene una versión anterior del T83 u 84, probablemente deba ir al extremo izquierdo aquí y seleccionar la opción discontinua. Presionando Enter varias veces, hasta que se vea así. Con la versión más nueva, no tiene que hacer esto, así que presionaré Enter una vez más para volver a la opción sólida. Y ahora para asegurarnos de que todos tenemos esta ventana de entrada, presionemos Home, 6. Que establece automáticamente que los ejes pasen de 10 negativo a 10 positivo a lo largo del eje si el eje Y. Ahora para graficar esto en nuestro papel, observe cómo nuestros ejes van de 5 a 5 negativos. Para que no tenga que ajustar la ventana. Entonces presione la tecla ventana y cambie los valores mínimo y máximo a 5 negativos y 5 positivos. Así que 5 Enter negativos, 5 Enter y 5 negativos Enter, 5 Enter. Ahora presionaremos Graph nuevamente. Ahora, este es un gráfico decente de nuestra función, pero debemos reconocer que para una función de piso o la función entera más grande para cada segmento que vemos aquí, uno en punto sería un punto cerrado y uno sería un punto abierto. Entonces, para comenzar, avancemos y esbocemos esta pieza en nuestro papel, luego determinaremos si los puntos finales están cerrados o abiertos. Observe cómo en el intervalo de 0 a 1, tenemos este segmento constante y es igual a 2 negativos. Y luego, a la derecha, cada segmento se desplaza hacia arriba una unidad y hacia la izquierda, cada segmento se desplaza hacia abajo una unidad. Entonces, comenzamos con este segmento aquí. A la derecha cambiamos una unidad. Y a la izquierda abajo una unidad. Nuevamente, esto no está completo, porque aún queremos determinar si el lado izquierdo es un punto abierto o cerrado, y si el lado derecho está abierto o cerrado. Volviendo a la calculadora, si quisiéramos, podríamos presionar la tecla Trace, y notar cómo esto nos diría que nuestra función contiene el punto 0 negativo 2, entonces habría un punto cerrado aquí. Y si presionamos Second, Calc, y luego la opción 1 por valor, podríamos presionar x igual a 1 aquí, y notar que cuando presionas Enter, el valor de la función no está aquí abajo en esta pieza en y es igual a 2 negativos, salta y es igual a 1 negativo, lo que significa que tendríamos un punto abierto en el lado derecho de este segmento y un punto cerrado a la izquierda. Y eso es realmente todo lo que necesitamos saber para hacer un buen gráfico. Nuevamente, sabíamos que la función contenía el punto 0 negativo 2, por lo que tenemos un punto cerrado aquí. Y luego, cuando x era 1, el valor de la función saltó a 1 negativo aquí, por lo que tenemos un punto cerrado aquí. Entonces tenemos un punto abierto en el lado derecho de esta pieza. Y el patrón será consistente. Cada lado izquierdo tendrá un punto cerrado. Cada lado derecho tendrá un punto abierto. Entonces, abre aquí, y tenemos cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, etc. Cerrado, abierto, cerrado, abierto y cerrado, abierto. Y ahora tenemos un buen gráfico de nuestra función. Sin embargo, si quisiéramos verificar algunos valores de función, podríamos usar una función de tabla de la calculadora. Vamos a mostrar eso también. Para hacer eso, sigamos adelante y presione Second, Set, y bajemos a Invent y resalte Ask. Si aún no tiene esto, presione Entrar. Y ahora presionaremos Second, Graph. Entonces, nuevamente, verifiquemos los valores de la función a lo largo de esta pieza aquí de 0 a 1. Entonces x es 0, Enter. Probemos. Un Enter. .5 Entrar. 8 Entrar.
observe que todos los valores de la función son 2 negativos. 9 ingrese, pero tan pronto como ingresemos el valor x de 1, el valor de la función o el valor y salta a 1 negativo. Verificando que tenemos esta pieza graficada correctamente. Y cuando x es positivo, el valor de la función está aquí arriba en negativo, no aquí abajo en 2 negativos. Entonces nuestro gráfico se ve bien. Probemos nuestro segundo ejemplo. Volvamos a y es igual, borrar, y 1, y presionaremos nuevamente más. Flecha derecha a num. Opción 5. Así que esta vez presionaré el número 5. Y queremos x menos 3 paréntesis cerrados. Y ahora presionemos graph. Ahora presionemos trace. Observe como aquí podemos ver que la función contiene el punto 0 negativo 3, y parece que el valor de la función sigue siendo negativo 3 hasta que alcancemos x es igual a 1 positivo. Avancemos y esbocemos esta única parte de nuestra función. Entonces, graficamos el punto 0 negativo 3, así que sabemos que este será un punto cerrado aquí, y tenemos un segmento aquí que tiene una unidad de largo, pero probablemente podamos resolverlo ahora. Este será un punto abierto a la derecha. Verificaremos esto en un momento. Una vez más, observe cómo a medida que nos movemos hacia la derecha, los segmentos se mueven hacia arriba una unidad. Y hacia la izquierda se mueven hacia abajo una unidad. Entonces tendríamos estos segmentos a la derecha. Y a la izquierda serían desplazados hacia abajo una unidad. Sin embargo, antes de completar esto, verifiquemos los puntos abiertos y cerrados a la izquierda y a la derecha una vez más. Entonces, de nuevo, desde aquí podríamos presionar secant, trace, la opción 1 para el valor, y luego verificaremos el valor de la función cuando x es 1. Observe cómo cuando hacemos esto, el valor de la función salta a 2 negativos. Entonces esto verifica que tenemos un punto abierto a la derecha, y un punto cerrado a la izquierda para cada parte de nuestra función. Entonces, de nuevo, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, etc. Si se nos solicita completar una tabla de valores, siempre que estemos en el modo preguntar, nuevamente presionando secant, ventana para el conjunto de tablas y resaltando preguntar, vamos a la tabla ahora, presionando secant, graph, por ejemplo, podría ingresar el valor x de 2 negativos. Negativo 1.9. Negativo 1.8. 1.1 negativo. Y 1 negativo, y esto lo verifica en este intervalo aquí. Observe cómo los valores de la función son 5 negativos, pero tan pronto como llegue a x es igual a 1 negativo, el valor de la función salta a 4 negativo. Entonces, punto cerrado aquí, punto abierto aquí. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.